muchas verdades acerca del reino de Dios, ¿verdad? El Evangelio del reino de Dios, lo que nos muestra el Evangelio es en realidad cómo participar de su reino. Recordemos que ya vimos cómo Adán fue investido de autoridad para señorear en la creación, pero él la perdió. Ahora el Señor Jesucristo la recuperó y en este tiempo Él quiere ejercer esa misma autoridad a través de su iglesia. Y en este estudio vamos a ver las enseñanzas del Señor que nos acondicionarán para poder ser partícipes de su labor, para poder escucharle, para poder obedecerle. No cualquiera puede ser gobernado por Dios. Mucho hablamos de Dios nos dejó autoridad, tengo autoridad en el nombre del Señor. Pero precisamente la palabra reino significa eso. Y si bien la salvación de nuestro espíritu, la salvación inicial es gratuita, pero el Señor Jesús nos enseñó en todo, les enseñó a sus discípulos e indirectamente a nosotros cómo poder ser gobernados por Él, ¿no? Y al ser gobernados por Él, ser parte del gobierno en esta creación. Entonces, Él nos enseñó, si podemos llamarle así, habilidades básicas para participar en este reinado, para participar en esa medida. Recuerden que el problema de Adán fue que se desconectó de Dios, y la clave ahora para nosotros es reconectarnos con Dios. La reconexión, podemos decir, está hecha, pero falta que nos acondicionemos para eso. Nuestra vida todavía tiene muchas cosas. El alma, la salvación de nuestra alma necesita estar funcionando. Necesitamos tener una nueva idea. Necesitamos que nuestra mente acompañe al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, primero lo que quiero es que veamos claramente cómo Jesús es presentado como Rey, cómo Jesús, en primer lugar, es puesto con ese título, ¿no? Que no es solamente un título, tampoco es un título Señor. Bueno, es un título también, pero en realidad lo que Dios quiere cuando nosotros le llamamos Señor, o cuando Él lo vemos en la Biblia como Rey, es que Él ejerza esas funciones, ¿no? De Señor o de Rey, que Él sea nuestro Señor, nuestro Rey. No simplemente que le digamos Señor y no sea nuestro Señor. Y primero podemos ver, ¿no? en el Evangelio de Lucas, cómo Él es presentado como Rey cuando es anunciado, ¿no? Cuando el ángel le anuncia a María. Está en Lucas capítulo 1, versículo 30. Creo que van a tener que usar por ahora, hasta que llegue mi ayudante, su Biblia. Dice en Lucas 1, versículo 30, que entonces el ángel le dijo, lo que vamos a ver en estos versículos es cómo Él es presentado como Rey, ¿no? Le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Jesús es Salvador, ¿no? La palabra Jesús quiere decir Salvador. Y dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, no solamente es Salvador, sino que el Señor Dios le da un trono. Y reinará, dice el versículo siguiente, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
¿ok? El reino de él, Lucas 1:33, dice que no tendrá fin su reino. Y es interesante que a veces en la Biblia se le llama, ¿cómo se llama el pueblo de Israel? Lo conocemos como Israel, ¿no ve? Y Israel quiere decir el que gobierna con Dios. Pero ¿cómo se llamaba Israel originalmente? Israel. Jacob, ¿no? Y Jacob quiere decir engañador. Entonces, la casa de Jacob es la casa del engañador. En realidad aquí nos está mostrando la gracia de Dios. La gracia que hizo con nosotros de engañadores, ¿verdad? Nos quiere hacer Israel. El cambio de Jacob a Israel es también una cosa profética muy grande, ¿no? De un hombre engañador fue cambiado a un hombre que gobierna con Dios, un hombre que es gobernado por Dios. Entonces aquí dice que gobernará sobre la casa de Jacob. Los jacobitos somos nosotros. Y dice, pero él reinará, ¿no? Cuando él reina sobre Jacob, entonces Jacob es otra persona. Él quiere que Cristo sea manifestado en nuestra vida. Entonces, este reinado de Jesús es profetizado en muchas ocasiones. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel, en el capítulo 2, en varios pasajes, ¿no? de la profecía de Daniel. Y lo que me gusta a mí es cómo presenta un reinado que no es un reinado de un tiempo, no es un reinado ocasional, es un reinado para siempre, es un reinado eterno. En Daniel 2:44, ¿verdad? Él está explicando al rey Nabucodonosor el sueño, y le dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Los reinos pasan, los reinos cambian. Ustedes han visto la historia. Nunca muestra un reino que ha sido el mismo, ¿verdad? Toda la historia. Ustedes pueden entender, siempre un reino ha venido, después otro, después otro. En cambio, este reino no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Solamente participarán de este reino los que tienen las condiciones para ser reinados por Dios primeramente, y luego van a reinar. Dice: desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿no? Estaba contándole de los reinos que seguirían después de Nabucodonosor, ¿no? Los reinos. Y estos reinos serán destruidos. En Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 14, estoy mostrando algunos versículos que hablan del reinado de Dios, porque ese reinado de Dios para nosotros hoy en día es la clave de vida. En 7:14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, dice, que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. El reinado del Mesías. Y el versículo 18 del capítulo, de ese mismo capítulo, dice que este reino será dado a los santos del Altísimo. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, ¿no? Entonces, me imagino que a mí se me pone así como carne de gallina pensar que si Dios puede reinar en mí, yo puedo tener un reinado que no va a ser por este tiempo nada más, ¿no? Eternamente y para siempre. ¿Ven? Entonces podemos sentir una inmensa gratitud a Dios porque Él nos quiere como sus colaboradores, reinando, ¿no? En el último libro de la Biblia, aquí estamos hablando de Daniel, que vivió más o menos unos
es 600 a 500 años antes de Cristo. Pero en el Apocalipsis, el último libro, en el capítulo 1, versículo 6, ¿no? Apocalipsis quiere decir revelación. Y aquí está mostrando algo que no era visto claramente. Dice en el capítulo 1, versículo 6, que Él nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. ¿Ok? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El capítulo 5, versículo 10, dice algo parecido. Y aquí, solo que aquí está orando y están diciendo, ¿no?, al Señor, ese grupo que estaba ahí, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, aquí añade otro elemento, sobre la tierra. ¿Ok? Y reinaremos sobre la tierra. Primera Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro les está hablando y también indirectamente a nosotros, y dice, cuando vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio real, la palabra real no viene tanto a mostrar realidad, sino realeza, ¿no? Real sacerdocio, nación santa. Y ustedes se van a fijar también que todo tiene que ver con santo, ¿no? Les será dado el reino a los santos del Altísimo. Y aquí el real sacerdocio también es nación santa. Y luego dice pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos comprados, adquiridos por precio. Amén. Por Dios. Ninguno de nosotros pagó nada, Él pagó, ¿no? Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es una de las funciones de este real sacerdocio? Para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debe haber en nuestra vida no solamente un vocabulario que anuncie, sino nuestra vida debe ser un anuncio de que hemos pasado de las tinieblas y ahora vivimos en su luz. Entonces, lo que quiero decirles es que vamos a ver, lo que vamos a ver más adelante, estoy preparando como una introducción al escenario para que veamos lo importante que son las enseñanzas de Jesús acerca de su reino, ¿no? Entonces, miren, no sé, aquí a Pedro tengo unos versículos en Mateo 26 mostrando que el reino de Dios mueve todo el poder. En realidad, pues, el poder del Creador es mucho mayor que cualquier poder humano. Y aquí en esta escena que vamos a ver, está en Mateo 26. Pedro le cortó la oreja, ¿no?, al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, y cuando lo estaban prendiendo a Jesús para llevarlo a la cruz, y Jesús dice, versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, le decía Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El reino de Él no es un reino violento, no es un reino que intimida. No, el gobierno de Dios no va a venir por intimidación. Tiene otras características. De otra manera Dios reinará, y de una manera verdaderamente efectiva. Porque cuando un gobierno ejerce su gobierno con intimidación, ¿verdad?, por medio de la fuerza, no dura mucho. Siempre se granjea enemigos. Pero el reino de Dios tiene mucho poder. El versículo 50, el siguiente versículo dice, ¿acaso piensas, le dice Jesús, que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Verdad? No tendría ningún problema mi Padre en darme 12 legiones de ángeles.
En la Biblia dice que un solo ángel, ¿verdad?, mató 300,000 sirios cuando estaban yendo a atacar a Israel. Entonces 12 legiones de ángeles, ya no puede hacer polvo la tierra, todo poder, ¿verdad? Pero a pesar de que Dios tiene todo poder, su poder es medido según su voluntad. Hay personas que piensan que cuando Él nos dio autoridad, podemos usar esa autoridad y ese poder a discreción nuestra. No, la autoridad y el poder de Dios son dados para que hagamos su voluntad. Es para eso. ¿Ok? Y él decía, podía yo pedir más de 12 legiones de ángeles, pero dice el versículo siguiente, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Yo podía venir y de una vez librarme, pero entonces, ¿cómo se haría lo escrito? No, el poder de Dios es para que las escrituras se cumplan. El poder de Dios no iba a funcionar en ese momento con sus 12 legiones de ángeles, porque había una profecía, hay un propósito de Dios que se tenía que cumplir. Muchas veces tenemos peticiones a Dios y a veces yo he escuchado a muchas personas resentidas con Dios porque Dios no le contestó una oración. Y pues no sé, yo sé que le contestó, pero le dijo no, o no es el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no está para cumplir nuestros caprichos. Dios nos ha salvado para que nosotros cumplamos sus propósitos. ¿Ok? Esto tiene que venir bien claramente y la iglesia a veces no lo sabe. O sea, si Dios nos ama, si Dios ha prometido bendecirnos, protegernos, proveernos, pero eso lo va a hacer en la medida en que nosotros, lo vamos a ver más adelante, en la medida en que nosotros también estamos obedeciendo de verdad. También estamos haciendo sus propósitos. Entonces su reino es muy poderoso. Y quiero también que hay a veces esa confusión, digamos, de cómo actuó el poder de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que las cosas del Antiguo Testamento se escribieron para enseñarnos a nosotros. Y la Biblia dice que aquellas son una figura y una sombra de las cosas espirituales. Si bien en aquel tiempo el reino de Israel, si ustedes quieren ver cosas del reino, ejemplos del reino del Antiguo Testamento, vean el reino de Israel, vean incluso las guerras, sus ataques, sus luchas, ¿no? Y por qué fracasaban a veces o por qué tenían éxito a veces. Todo eso son figuras y sombras de una batalla espiritual que nosotros estamos librando hoy en día. Lo que ellos hacían físicamente, para nosotros es algo que es espiritual hoy. ¿Ok? Es importante ver que ahora no vamos a tener nosotros guerras con armas, no vamos a tener que matar a nadie, someter a nadie. No, ese no es el camino del reino de Dios. Pero las cosas de esta tierra que sucedieron antes en el antiguo pacto con el reino terrenal de Israel, simplemente son para nosotros una enseñanza de las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son cosas que están en el ámbito, vamos a decir, de ideas. ¿No? Por ejemplo, ¿qué quiere decir misericordia? ¿Por qué no mejor ver la parábola del buen samaritano? Ahí podemos ver que es misericordia, ¿se da cuenta? Que en vez de darle una definición, por eso las cosas espirituales son venidas, hermanos, a nosotros para una cuestión interna. Hoy en día el Evangelio está enfocado en nuestros corazones. Las batallas se pelean en nuestro interior.
Los enemigos no son la gente, los enemigos son cosas, ideas, ¿no? Argumentos, dice la Biblia, ¿no? Que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y nuestras armas son para vencer esos argumentos. ¿Cuántos argumentos mueven al mundo? Y son puras ideas. Las ideas hacen que los hombres actúen. Hasta las peores guerras, ¿no? Hacen que los hombres actúen. Porque hay un mal entendimiento, una mente llena ya no sabemos cuántas cosas, ¿no? De temor, llena de ideas. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que aprender cuando hablamos de reino es entender que Dios nunca hará nada de lo que desea hacer. Él tiene ya los planes hechos. Él sabe qué es lo que viene, qué es lo que Él ha determinado. Así que si queremos ver su mano poderosa, como puedo decir, respaldando nuestras ideas, primero nuestras ideas tienen que conformarse a las suyas. ¿Sí me entienden? Si yo quiero el respaldo de Dios, yo tengo que estar haciendo la voluntad de Él. Para mí el concepto de fe es ese. La fe viene por el oír. Si tú oyes a Dios, vas a tener fe. La fe de Dios. Hay fe natural, hay muchas clases de fe, pero la fe de Dios viene por oír la palabra de Dios. Viene por entender los propósitos de Dios, el tiempo de Dios, etc., ¿no? Entonces, el poder de Dios en nuestras vidas dependerá de cuánto nos apegamos a su voluntad. Por eso, hermanos, es tan importante, es tan valioso entender la voluntad de Dios. Porque la fuente de todo problema del ser humano fue precisamente esa desconexión de la voluntad de Dios, esa desconexión de Dios mismo que tuvo Adán y Eva. Inicialmente, y todo vino por eso. Miren, Jesús en su vida terrenal nos da una muestra de lo que significa para nosotros vivir en el reino de los cielos. En cuanto a lo que Él hacía y en lo que Él hablaba. Creo que en algunas otras veces, yo he compartido con ustedes estas escrituras, pero podemos volverlas a ver, ¿no? Por ejemplo, Juan 5:19, miren lo que decía Jesús, y esta actitud de Jesús la tenemos que tener nosotros, ¿ok? Tenemos que entender lo que Él hacía, cómo Él lo hacía, porque Él dijo que vino para darnos ejemplo a fin de que sigamos sus pisadas. Eso dice la palabra. Juan 5:19, cuando le cuestionaron, Él respondió, dice entonces, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede. ¿Recuerdan lo que dice en Juan 15, cuando hablamos de la vid y los pámpanos? Separados de mí, nada podéis. La misma puede, nada podéis hacer. Aquí dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que ve hacer al Padre, dice, también lo hace el Hijo igualmente. Claro, Él miraba al Padre, Él tenía comunión, Él sabía lo que el Padre quería hacer. ¿Y qué hacía Jesús? Hacía su parte humana, digamos, ¿no? ¿Amén? Dios quería sanar a alguien, iba a Jesús y le ponía la mano, porque Él sabía. ¿Por qué Jesús jamás se equivocó? ¿Por qué Jesús jamás, cuando oró por un enfermo, siempre se sanó el enfermo? ¿Y por qué nosotros oramos por tantos enfermos? Y por ahí, algunos le atinamos, ¿verdad? Pero Jesús tenía comunión con su Padre y sabía lo que el Padre tenía que hacer. No es que
A ver, o sea, viendo los milagros de Jesús, los que estudiamos la Biblia de una manera muy ligera, pensamos que Él nos dio ese poder para hacer cuando nosotros nos dé la gana, cuando querramos, cuando veamos. No es así. Es cuando Él quiere hacer. Él nunca hará lo que no quiere hacer, o nunca hará las cosas en otro tiempo. A veces se van a poner las cosas difíciles. Va a parecer que la voluntad de Dios no es buena, ¿no? Como por ejemplo, recuerden el ejemplo de la muerte de Lázaro. Jesús estaba lejos y Jesús sabía que iba a morir. Si ustedes han leído el pasaje, Él sabía que iba a morir y retrasó su llegada para que Lázaro muriera. ¿Y qué dijo su hermana María? En tono de reproche le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Para qué estaba haciendo eso Jesús? Para que hubiera más gloria, ¿verdad? Porque una gloria es cuando sana un enfermo y otra gloria es cuando resucita a un hombre que tenía 3 o 4 días de enterrado y estaba oliendo. O sea, eso sí es gloria. Y Él no sabía. Y a veces Él hace así las cosas porque Él tiene propósitos verdaderos y solo los que creemos en Él, los que confiamos en Él, podemos pasar esos momentos. Me imagino en el corazón de María, la hermana de Lázaro, cuánto reproche tendría con Jesús, porque recuerden que ellos lo mandaron llamar. Y vino el mensajero y pues no quiere venir, dice que se va a quedar un poco más. Pero nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. No, pues hermanos, esta mentalidad debe salir de nuestras vidas. Esta mentalidad evangélica, podemos decir barata o no reflexiva. A los hermanos que me han puesto, bueno, que van a entrar en el estudio bíblico, les estoy dando un escrito para que vean que no solamente para estudiar la Biblia se necesita buena lectura, se necesita inteligencia, se necesita vivir una vida espiritual, porque si no su lectura y su estudio de la Biblia no le van a servir. Por eso les estoy mandando esos papeles, ¿verdad? Ok, entonces Jesús lo decía como nosotros deberíamos decir: yo no puedo hacer nada. Pastor, venga a la casa, ore por el enfermo. Bueno, yo oro, pero yo le aseguro que si no es de Dios no va a pasar nada. Y algunos dicen: eso es falta de fe. Más bien eso es la realidad. ¿Ok? Obviamente lo más ideal sería que yo sepa qué es lo que Dios va a hacer, pero no, todavía no he llegado a esa estatura. Ojalá y deseo saber y decirle a la persona: no, este no es momento, Dios quiere hacer otra cosa, o sí es el momento y se va a levantar. Ok, por ejemplo, hay varios versículos, ¿no? Juan 5:30, por ejemplo, él dice, son palabras de Jesús. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué? ¿El Hijo de Dios diciendo eso? Sí, el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y se hizo tan hombre que nosotros podemos imitarlo. O sea, si Él hubiera vivido en esta vida como Dios, entonces no podíamos seguir su ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros no somos dioses. Pero si Él vino y dice que sigamos su ejemplo, es porque Él pasó por las mismas luchas que nosotros. Dice el libro de Hebreos que por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús aprendió obediencia, como nosotros.
¿Cómo nosotros podemos seguir a Jesús si Él hubiera vivido, no sé, todo lo que hizo? Hermanos, todo lo que hizo no fue en virtud de que Él era Dios. Aunque Él era Dios, se despojó, dice la Biblia, de su deidad y se hizo hombre. Y vivió como hombre. Y todo lo que hizo es porque Dios el Padre estaba con Él, porque Dios el Padre hacía las obras. Por eso Él dice, yo no puedo por mí mismo. Él sabía. Él era hombre 100%. Dice, según oigo, así juzgo. Ojalá que nosotros tuviéramos esta misma, hubiéramos alcanzado esta misma madurez. Él dice, yo lo que oigo del Padre, como oigo del Padre juzgo. ¿Cuántos juicios hemos hecho en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestra inteligencia? Y dice, ese juicio, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me dio la verdad. Aquí les estoy mostrando unos, así básicamente un requisito básico para entrar en el reino de Dios. Buscar la voluntad del Padre y no mi voluntad. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niegue también, niegue su voluntad para hacer la mía. 6:38 dice precisamente esto, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa misma manera de vivir debemos vivir los que queremos entrar en el reino de Dios. 8:16 vuelve a decir lo mismo. Si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero, dice, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió. Eso es otra cosa, ¿verdad? No era Jesús en su calidad de Jesús, el Hijo del Hombre solito. No, el Hijo del Hombre con el Padre. Así es otra cosa, ¿verdad? Entonces su juicio realmente es verdadero. ¿Me están siguiendo, mis queridos hermanos? ¿Sí? Lo que estamos viendo. Yo machaco y machaco para que quede bien claro en nosotros. Porque hay tantas enseñanzas. Y yo sé que muchos de ustedes ven muchas enseñanzas. Pero no sé si las están valorándolas debidamente. Por eso yo me respaldo mucho con la Escritura. Porque si algún pastor va a venir a predicar, es la Escritura la que tiene que decir. Es la Escritura la que tiene que guiarlos. Amén. Amén. Juan 8:28 dijo, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando Él haya sido crucificado, entonces se les abrirá la mente, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Debiéramos nosotros tener eso bien claro ya, sino que dice, lo que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿No? Dice, porque el que me dio conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿Con quién estaba el Padre? Con Jesús, pues te digo. ¿Y con quién está ahora el Hijo? Pero también, miren lo que dice Mateo 28:20. Ustedes van a saber con quién está el Hijo ahora. Les dijo a los discípulos, antes de los versículos previos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego les dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿quién está? Antes el Padre estaba con Jesús, ahora Jesús está con nosotros, los que le obedecemos. Amén. O sea, una cosa es que Dios esté con nosotros en el sentido de que nos ama, que murió por nosotros, y otra cosa es que Él haga su poder, Él mueva su poder
en nosotros, o a favor de nosotros, o a favor de lo que nosotros queremos. ¿Bien? Y en Juan 10, creo que ya está convencido de que Jesús no hacía nada si no era con la voluntad del Padre. Tengo versículos muchos. Ok. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que la raíz de todas las equivocaciones y de todos los males es la desobediencia a Dios, que muchas veces viene por la ignorancia de su voluntad. Por esto, hermano, que Jesús vivió y lo dice repetidamente en el libro de Juan. Amén. Él habla de una sujeción completa a su Padre. Por eso Él nos pidió seguir sus pisadas. Él fue el ejemplo perfecto para nosotros en su vida terrenal. Dice en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor, dice, y decís bien porque lo soy. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. ¿Por qué? Ejemplo os será. ¿Ok? Ejemplo os será. Esa es otra cosa que Dios manda. En ese tiempo ya no tiene sentido lavar los pies, ¿no? Pero en aquel tiempo era un significado de honrar a los demás. Era un significado de bienvenidos a los demás. ¿Ya? Cuando alguien venía a tu casa, en aquel tiempo no había, así como ahora, no había ni zapatos como estos, ni había un pavimento, ¿no? Todas las calles eran polvorientas y ellos tenían sandalias. Entonces el lavarle los pies era una cosa, era hacerlo sentir bien, cómodo, ¿no? Y aparte era una gran honra. Y generalmente lo hacía un esclavo de la casa. Y aquí está Jesús lavándole él, el Señor, los pies a sus discípulos. ¿Cómo? Ejemplo se da. Entonces, hermanos, la clave de Dios y la clave de vivir con Dios, la clave de cambiar nuestras vidas, tiene que ver con la presencia, con el entender su voluntad y el convivir su voluntad. En Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos. ¿Ok? ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él no vamos a llevar fruto para Él. Dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso no es fácil. ¿Usted alguna vez ha querido permanecer todo el tiempo en Cristo? O sea, todas las palabras que dice que sean de Cristo, todas las acciones que usted define hacer, que sean las decisiones de Cristo. Por eso vamos a tener este estudio, porque vamos a entender cómo acondicionar nuestro cuerpo, nuestro ser, para ser obedientes a Él. Aquí dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es la rama que hay del árbol, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok? No es que tenemos que cambiar nosotros tanto que vamos a ser súper buenos. No se trata de eso. Se trata de que nosotros vamos a permitirle a Él crecer y menguar nosotros. ¿Ya? Crecer el espíritu y menguar la carne. Gálatas 5 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Andar en el espíritu es andar en Él. En el versículo siguiente dice, yo soy la vid, Jesús. Vosotros los pámpanos. Está hablando a sus discípulos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, no podéis llevar fruto. ¿Ok? No hay fruto. Entonces, hermanos, esa tarea que nosotros necesitamos hacer en la vida,
Usted tiene planes en su vida. ¿Sabe qué? Dios tiene los mejores planes. Y los planes que Dios tiene para usted y para mí son los únicos que Él va a respaldar. Olvídese, Él no va a respaldar sus planes, Él va a respaldar sus planes. ¿Ok? No los planes de usted, los planes de Él, en usted y en mí. No sé si hay que recalcarlo. Es así. Dios no va a hacer lo que tú quieras. Tú debes hacer lo que Él quiere. Y cuando tú hagas lo que Él quiere, tú o yo hagamos lo que Él quiere, Él va a respaldar lo que hagamos. ¿Sí? Parece un trabalengua, no es un trabalengua, es una verdad. Entonces, primero escuchamos y entendemos y luego actuamos. Y entonces su respaldo vendrá. Una definición muy sencilla del reino de los cielos es: Él ordena, yo obedezco. Si usted quiere saber qué es el reino de los cielos, así bien sencillito, bien raso, como dice Dios. Los vallegrandinos, ¿no? Raso la definición. Él obedece, pero Él ordena, yo obedezco. Reino de los cielos. ¿Ok? A veces pensamos, ¿no?, que para representar al Señor tenemos que tener mucha preparación intelectual, muchas habilidades humanas, ¿sabes? Tenemos que ser personas superiores. No, al contrario, más bien muchas veces el que tiene menos confianza en sus habilidades va a obedecer más fácilmente, porque hay muchos que creen que saben más que Dios. Amén. Pero los que sabemos que no, tendremos más dependencia de Él cada vez. ¿No? Hermanos, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los ignorantes en esta tierra, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que saben su necesidad, los que entienden que su mente, sus planes, su gran capacidad no es nada al lado de la capacidad de Dios. Los hombres, como decíamos antes, se hacen buenos para hacer proyectos, pero Dios no nos pidió que seamos buenos para hacer proyectos. Él nos pidió que tengamos oído fino. Él nos pidió que entendamos y hagamos. Simple, sencillo. Por eso nuestra vida es descansada en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso dijo Él: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Y por qué ligera? Porque cuando haces la voluntad de Dios tienes el respaldo de Dios. Y si Dios te respalda, ¿qué puede ser pesado? Hermanos, esto es bien importante. Es bien importante. Primero que lo entendamos y lo asumamos, para después, porque después vamos a tener que aprender cosas que Dios dice en su palabra. Y la verdad que, por eso les digo, hay muchas cositas, muchas cosas. Los mandamientos de Jesús, las parábolas de Jesús, no son para que ellos sean salvos. No. Es porque ellos ya son salvos y ahora tienen que aprender a someterse. Por eso la oración venga a tu reino no quiere decir venga tu salvación de mi espíritu, porque eso ya está. Venga tu reino es reina sobre mí, gobierna mi vida, para que yo sea un instrumento de su gobierno en esta tierra. Amén. Una cosa más para terminar hoy en esta introducción. Hoy vamos a hacer la introducción. Aunque hemos visto algunas características, ¿verdad?, del gobierno de Dios. Pero
en palabras que predicó el Juan el Bautista, dice el versículo 3 de Mateo, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Evangelio de Mateo 3, capítulo 2, versículo 2. Dice, ¿qué decía Juan el Bautista? El mensaje del Evangelio, podemos decir también, el mensaje así grueso, raso, central del Evangelio es este: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentidos es: cambia tu manera de pensar, cambia tus valores, cambia toda la información que te ha dado este mundo. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este siglo se valoran muchas cosas que Dios no valora, y Dios valora muchas cosas que tenemos nosotros que valorar, y que pareciera a los ojos humanos, pareciera que no tiene ningún valor. Varias cosas que Dios nos manda que valoremos. En este mundo el hombre quiere ser grande, orgulloso y quiere ser admirado. Y el Señor dijo: de los niños, de la boca de los niños y de los que más fundaste la fortaleza. Los hombres aquí quieren ser musculosos, pero para ser fuerte en Dios tienes que ser niño. Tienes que tener la inocencia del niño, la obediencia del niño. ¿Y sabe que un niño es muy fuerte? Es más fácil ofender a un niño o a una persona mayor. Estoy diciendo hacer que se sientan ofendidos, ¿no? A una persona mayor, cuanto más logros tienes en tu vida, eres más vulnerable a las ofensas. Y esa es la fortaleza de la que habla Dios, que tienen los niños. A un mayor lo puedes dejar herido y ya está enojado contigo, está amargado contigo. Así, ¿no? Hay personas mayores que simplemente, si no le das la reverencia y no le saludas, ya tuvo, digamos, ¿no? Pobrecito, ya tienen en su corazón amargura, ha entrado en su corazón amargura. En cambio, a un niño es difícil, a un niño a veces hasta le ofendes y todo, pero 5 minutos después te está hablando con la misma sonrisa, ¿sí o no? Eso es lo que Dios estaba hablando de fortaleza. Eso es lo que Dios... Nuestro orgullo es... Para la gente el orgullo es algo grande. Para Dios es lo más aborrecible. Dicen los proverbios que 7 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Y el primer lugar es los ojos altivos, el orgullo humano. ¿Ay? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe que yo soy el pastor? ¿Ay? Ojalá que sea niño yo para ser fuerte. Entonces, hermanos, arrepentidos habla de un cambio. Y ese cambio es el que vamos a predicar. Ese es el cambio que predicó Jesús. Miren, no solamente lo dijo Juan el Bautista. Mateo 4:17, un capítulo después de que Jesús volvió del desierto, cuando empezó su ministerio, las primeras palabras de Jesús en su ministerio fueron estas. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué empezó a predicar y a decir? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿y por qué se ha acercado? ¿Y por qué antes estaba lejano? ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros podemos nacer de nuevo.
nacer del Espíritu. Y con el nacimiento del Espíritu nosotros podremos escuchar a Dios directamente. En el Antiguo Testamento solo los profetas era Dios que le dictaba, pero nadie tenía ese nuevo nacimiento, o por lo menos no había sido predicado, ¿no? Hay hombres del Antiguo Testamento que sí se ven muy espirituales y probablemente hayan nacido de nuevo, sin saber que no lo sé. Pero ahora se ha acercado, pero eso no quiere decir que el que haya nacido de nuevo es como una radio. Una radio puede captar, ¿verdad?, las ondas de una emisora. Ya somos radio, pero ahora hay que enchufarlo, ¿no? Hay que ponerle pilas. Eso es lo que falta. Ahora tiene que venir nuestra vida acondicionarse. Para empezar, yo le digo, vaya botando su orgullo, vaya dándole una patada a su orgullo cada vez que usted se sienta ofendido. Comprenda que eso es dañino. Es como comer algo que le hace daño, un veneno. El orgullo es un veneno, espiritualmente hablando. Lo más triste es que muchos hombres dan todo por su orgullo. Dan todo y pierden todo. Entonces, arrepentidos, cambia tu manera de pensar. Esto es lo que vamos a ver en este tiempo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿sabe qué? La iglesia predica el Evangelio de la Salvación. El Evangelio de la Salvación nos hace radios, nos hace que nosotros tengamos la posibilidad de ser guiados por Dios. Pero otra cosa es que eso sea una realidad. Para que eso sea una realidad, tenemos que aprender, tenemos que escuchar a Jesús, porque Jesús habló de muchas cosas para entrar al reino de Dios. Y no estoy hablando de la salvación que nosotros ya recibimos de Cristo, porque puede haber uno que ha recibido la salvación, pero que nunca hace la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Y nosotros necesitamos saber que hay diferencia. Mi salvación la conquistó Jesús. Y eso nunca se va a parar. Eso está ahí. Amén. Es una obra consumada. Yo no puedo hacer nada por tener más salvación. Dios no tiene que hacer nada para darme más salvación. Esa salvación de mi espíritu está así. Pero la salvación de mi alma, esa es la que es un proceso. Y esa salvación de mi alma tiene que haber empezado por la salvación de mi espíritu. Yo tengo que tener al Espíritu Santo. Ahora, que yo sea gobernado por el Espíritu Santo, son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Tener al Espíritu Santo, una cosa. Ser gobernado por el Espíritu Santo, muy diferente. ¿Amén? Es siguiente paso, ¿no? Sin este, no hay el otro. ¿Ok? Pero el que tenga este, no significa que este otro también lo tenga. Este otro lo voy a adquirir por obediencia. Y lo vamos a ver. Amén. ¿Qué más podemos decir antes de terminar esta primera parte? Bueno, miren, Juan el Bautista predicó este mensaje. Jesús predicó este mensaje. Ahora, en tercer lugar, Jesús les dijo a sus discípulos que predicaran este mensaje. Mateo 10, versículo 5. Miren las instrucciones que les dio cuando los mandó a predicar a los 12. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo ¿qué?
El reino de los cielos se ha acercado. La posibilidad de ser gobernado por Dios se acercó para ti. Amén, está cerca de ti. Y este es el mismo mensaje de hoy. Dios ha acercado su gobierno a tu vida. En Marcos 16:15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio? El evangelio, el único evangelio. Ustedes saben que en la Biblia solo hay 2 veces, y una de ellas medio, que se llama al evangelio, evangelio de salvación. Lean el Nuevo Testamento. No dice evangelio de salvación más que en 2 lugares. Y evangelio del reino, ¿cuántas veces? Solo en Mateo, bueno, no tengo la cantidad, pero son muchísimas veces. ¿Ok? A veces aparece nomás solo como en esta, ¿no? La palabra evangelio. Pero dice, este evangelio. Entonces, el evangelio, hermanos, no es el evangelio de salvación nomás. El evangelio de salvación podemos decir que es el comienzo. Es que ya está en nuestras posibilidades. Y el evangelio del reino es que nosotros tomemos esas posibilidades. Amén. Y cuando él dijo que prediquemos el evangelio a toda criatura, miren hermanos, yo sí escucho, ¿no? Por ejemplo, ya con todos los medios de comunicación, con toda la tecnología que hay hoy en día, el evangelio ha llegado a todo lugar. Pero el evangelio no es solo información. Ese es el punto. La gente no necesita saber información acerca del evangelio. La gente necesita ser liberada de su vieja naturaleza. El no entender el evangelio no pasa por un problema mental o por un problema intelectual. Dice en 2 de Corintios que es el príncipe de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Pasa por una cuestión de incredulidad o de fe. Es ceguera espiritual. La persona puede conocer todos los hechos del evangelio y seguir ciego, porque espiritualmente no fue libertado. Esa liberación espiritual, ese entendimiento, esa llegada de la luz, es una cuestión espiritual. No es simplemente de conocimiento, no es simplemente de equivocados, de pensamientos, juicios equivocados. Hermanos, no es meramente intelectual. Sí necesitamos conocer intelectualmente también. Pero no, eso no es todo, no basta con eso. Tenemos que creer, y creer es algo más que entender. ¿Ok? Miren, Jesús como les digo, les mandó predicar esto. Y él en sus últimos días, después de haber muerto y resucitado, ¿acerca de qué enseñó? ¿Sabe usted? Ya lo imaginará, ¿verdad? Acerca del evangelio del reino de Dios. Vamos a leer Hechos 1. El libro de los Hechos, que es escrito por Lucas, dice lo siguiente: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, dice, también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿no? Y al resucitar, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de qué tema,
del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. El reino de Dios ese es el verdadero evangelio, el evangelio completo. Otras personas le dicen evangelio completo a otra cosa, pero el evangelio completo es el evangelio de la salvación de mi espíritu, conquistado por Jesús gratuitamente, una obra terminada, una obra, ¿no? Él dijo, consumado es. Eso, no estoy tocando ese punto. Si yo tengo esa salvación, que la recibo creyendo nada, por fe, ahora he dado el paso inicial, me he inscrito, no al colegio, pero todavía no he pasado las clases. ¿Ve? Para salir bachiller tengo que no solamente inscribirme, ¿no? ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no? Recibo la salvación y solo es la inscripción. Después tengo que rendir todos los años examen hasta salir bachiller. He entrado en un estado donde puedo empezar a vivir y empezar a ser gobernado por Dios. ¿Ok? Y ¿están aquí? Espero que el próximo domingo vuelvan a venir. Ahí vamos a empezar a ver ya uno a uno aquellos requisitos, aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, quiere que aprendamos. Ya hemos visto algunas así de pasada, como el orgullo sacarlo de nuestra vida, ¿no? Como varias cosas. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo. Y lo que quiero pedirle, hermanos, es que usted le pida al Señor. Él en el Padre Nuestro nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino. ¿Ok? ¿Y sabe dónde tiene que venir primeramente su reino? A tu vida personal. Porque hermanos, si Él reina en mí, el poder de Dios se va a ver en mi vida. Como Jesús, ¿verdad? Él no hacía nada por sí mismo, pero cuando Él oía al Padre, Él hizo portentos, maravillas, caminó por las aguas, sanó a los enfermos, paró los vientos. Todo lo que hizo, dice Él mismo, yo no puedo hacer nada. Yo según veo, o según oigo, según veo, así hago, según oigo, así hablo. Oremos para vivir así. Oremos, si nosotros queremos entrar al reino de Dios, porque Él habló, si no haces esto, no entrarás al reino de Dios. Entonces entrar al reino de Dios no es la salvación de tu alma. Después de la salvación de tu alma, viene la entrada al reino de Dios. Entrar al reino de Dios empieza con la salvación. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido que nuestras vidas, nuestras personas, estemos conscientes verdaderamente de la realidad, Señor, de que tu evangelio es un evangelio de reino, es un evangelio de gobierno, de un gobierno sobre nuestras vidas, de un gobierno primeramente sobre nosotros, para que esta creación, que está clamando, que está gimiendo por la manifestación de tus hijos, Señor, sea modificada. Venga a traer una modificación, vengamos a traer cambios poderosos, cambios reales sobre este mundo, sobre este sistema, esas estructuras. Te pedimos, Señor, obra en nosotros. Queremos saber tu voluntad, queremos entender tus propósitos. Tu palabra dice que el que está en luz sabe a dónde va.
Los que están en tinieblas no saben a dónde van, Señor. Ayúdanos, que la luz se encienda en nuestras vidas para después encenderse de nosotros para otros. Te pedimos, Señor, obra en nosotros, quita de nosotros, ayúdanos a vencer todas aquellas características viejas que todavía están en nuestra mente, Señor, que todavía nos gobiernan, porque este mundo está gobernado por eso. Pero ayúdanos a ver qué es lo valioso y qué no es valioso. Que no seamos como la iglesia de la Odisea, que ellos decían que son ricos y que no tenían necesidad de nada, pero que tú los veías con otros ojos y los veías unas personas pobres, miserables, ciegas, desnudas. Señor, que nosotros podamos entender y tener una mirada espiritual para todas las cosas de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.